Mi nombre es Manuel Alberto Pimentel Villa y soy estudiante de la licenciatura de Derecho. En esta ocasión voy a dar un pequeño resumen de la materia de Derecho Romano 1. Para comenzar, diré que el derecho romano es el conjunto de normas jurídicas e instituciones que tuvieron vigencia a través de las diversas etapas en la historia en Roma. Estas etapas fueron la monarquía, la república, el principado y el imperio. En Roma el derecho fue considerado como el conjunto de principios de derecho que rigieron la sociedad en Roma en estas diversas épocas, desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano, donde fue cambiando la percepción del derecho. Ulpiano aporta 3 preceptos fundamentales en el derecho que fueron la forma honesta de vida, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. La justicia en Roma era la voluntad firme y continua de dar a cada quien lo suyo. Aristóteles decía que la justicia era tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. La justicia fue dividida en general y en particular. La primera protege el interés común, mientras que la segunda fue subdividida en conmutativa, que se encarga de dar estrictamente su derecho a cada persona privada, conservando la igualdad de cosa a cosa. Por otra parte, la distributiva determinaba que los bienes y trabajos debían ser repartidos en miembros de la sociedad. Para los romanos, su religión era un conjunto de prácticas y rituales cívicos que buscaban el bienestar de la gente, de la ciudad. Ellos eran monoteístas, ellos creían en el dios Júpiter, pero después fueron adoptando las creencias de diversos dioses de pueblos conquistados. Un ejemplo puede ser el dios Mitra, que era el dios de los militares, y fueron así a su paso adoptando diversas creencias entre los pueblos que ellos conquistaban. Las etapas del derecho romano fueron la monarquía, como ya lo había dicho, la república, el principado o diarquía y el imperio. Empezaremos por la monarquía, que inició con la fundación de Roma y era integrada por una conjunción de tribus llamada la gens, en donde la autoridad de la gens era el denominado paterfamilia, que era el encargado en este caso el que estaba encargado de toda la familia, ya sea esclavos, hijos o personas que incluso él podía en este caso adoptar. La monarquía se conformaba por patricios, que era el grupo más privilegiado, los plebeyos, que era en general las demás personas, y los clientes, que eran los pobres y los extranjeros. En el poder público, en esta etapa, estaba integrada por el rey, los comicios y el senado. El rey era designado por los comicios. Los comicios eran considerados como el poder legislativo y existían 2 tipos, por curias y por centurias. El tercer poder era el senado, mismo que apoyaba en las labores del gobierno. Eran elegidos por el rey y contemplaban a los ancianos más sabios. Eran 100 que conformaban el senado. En la fuente formal que dirigía la monarquía era la costumbre. En la segunda etapa vamos a hablar del derecho romano, siendo esta la república. Existió una pugna entre patricios y plebeyos. Nos encontramos con que en esta etapa los plebeyos tenían el derecho a ser representados. El poder público en la república se integró por el senado, los comicios y los magistrados. El senado era el cuerpo consultor, mientras que los comicios veían todo lo relacionado con la religión, y en este caso los magistrados eran altos funcionarios que tenían un poder muy amplio. Además de estos, también estaban los pretores, quienes administraban justicia, los censores, quienes se encargaban del censo poblacional,
y así como los ediles curules, que era la policía urbana, y por último los cuestores, que tenían que ver con todo lo relacionado al erario público. Las fuentes formales de la República fueron la costumbre, la ley, que eran las disposiciones dictadas, los plebiscitos, que era lo que la plebe ordenaba, el Senado consulto, que eran las medidas legislativas del Senado, los edictos, que era la forma en la que se desarrollaba la magistratura, y la jurisprudencia, que era la opinión de los jurisconsultos. Por otro lado, en el Principado o diarquía hubo una labor de los comicios nula. En esta etapa el Senado absorbe las facultades de los comicios. Fue una época clásica de derecho, ya que se concreta el poder de legislar. Las fuentes formales de esta etapa fueron las mismas que en la República, más las constituciones imperiales. Por lo que hace al imperio, existió una franca decadencia, pues aquí la caída de la ciudad de Roma, a consecuencia de las guerras y de las invasiones de los bárbaros. Dejando un poco de las etapas del derecho romano, hablaré de algunos conceptos específicos, que me baso en el temario que nos dio el profesor. Para abordar lo relativo a la personalidad, es importante saber que el hombre es el ser vivo que tiene la capacidad para razonar. La persona es el sujeto de derecho y obligaciones en Roma. Existían 3 requisitos para ser considerados como tal. El primero era el status liberatis, que era la condición de ser libre. El segundo requisito era el status civiliatis, esto significaba ser ciudadano romano. Y el último estatus era el status familiare, es decir, pertenecer a una familia siendo un sui iuris. Así es como se conformaba la personalidad jurídica. No olvidemos que el nacimiento determina la personalidad y la muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático final del órgano vivo, siendo esto el punto inicial y final de la persona física. Es importante manifestar que la esclavitud es una institución legal en Roma, ya que se nacía esclavo o se obtenía esta condición. Se consideraban esclavos a los hombres o mujeres que estaban bajo la tutela y propiedad de los dueños de los esclavos. No tenían ningún derecho y eran considerados como cosas. Por otro lado, la ciudadanía se obtenía al haber nacido en Roma o ser hijo de un ingenuus. Estos eran miembros activos del Estado y titulares de derecho y obligaciones. Los peregrini eran extranjeros, excluidos del ius civile, y tenían derecho al comercio y a la pertenencia, y a ser parte de la comunidad. Es importante destacar que las personas morales en Roma eran sujetos de derecho, sin embargo no tenían existencia material. Las personas morales podían ser corporaciones, mismas que gozaban la propia capacidad, y eran personas organizadas para conseguir un fin. También podían ser fundaciones, mismas que contaban con un patrimonio consignado a una persona jurídicamente existente. Una institución importante en Roma fue la familia, pues está conformada de la gens, recordando que en un inicio solo los patricios podrían conformar la gens. La familia se componía por personas sometidas a la potestad absoluta del jefe denominado paterfamilias. Estas personas podían ser varones no emancipados, solteros, casados, sin importar la edad, mujeres que no hayan pasado por matrimonio o a otra familia, y personas dadas en adopción al paterfamilia, entre otras. Es necesario determinar que el paterfamilia posee la patria potestad y ejerce la autoridad sobre la mujer y es dueño de todo lo que posee la familia, del patrimonio, inclusive de los esclavos, y era el único que podía votar y aspirar a un puesto político. Entonces concluimos que el lazo familiar no era forzosamente por ascendencia, sino por potestad. Por lo tanto, el parentesco lo tenían las personas que estaban sometidas a la potestad del paterfamilia, ya que no necesariamente requerían la relación de sangre.
Es preciso mencionar que la patria potestad era considerada como una potestad ejercida sobre los integrantes de la familia por el pater familia. El matrimonio en Roma fue considerado la unión de un hombre y una mujer. El hombre tenía que ser mayor a 14 años y la mujer tenía que ser mayor a 12 años. Es importante precisar que los esclavos no podían contraer matrimonio. Sin embargo, cuando existía una unión entre ellos, se le denominaba contubernio, pues tal unión, si bien es cierto no era reconocida por el emperador, por el derecho romano, sí era reconocida por el derecho natural. Los impedimentos para contraer matrimonio en Roma eran haber realizado votos de castidad, estar casado, ser esclavo o por razones de parentesco. El matrimonio terminaba por muerte o muerte de uno de los esposos, o por el divorcio o por el repudio, o ya sea por caer en esclavitud. En Roma también se reconoció el concubinato como una unión lícita, reconocida por el emperador entre personas que por alguna razón estaban impedidas a contraer matrimonio. Destacaré que en Roma existían instituciones protectoras del incapaz, como lo es la tutela, que es el conjunto de derechos y obligaciones que se tenían respecto del ciudadano a los menores de edad y sus bienes. Esta la ejercía el pater familias. O sea, aquí el único que podía ejercer la tutela en esta época de Roma era el pater familias, ya que era el dueño prácticamente de todo, o sea, del patrimonio, de los esclavos, de las mujeres. O sea, él dirigía todo, él era el dueño prácticamente de todo, entonces era el único que podía ejercer la tutela en este caso. Existían tres tipos de tutela: la testamentaria, que como el nombre lo dice, se deja en un testamento y se otorgaba a través del testamento. La legítima, que otorgaba al próximo descendiente en línea recta, o sea, era simplemente si fallecía el pater familias, en este caso su hijo era el que heredaba, o el que se quedaba con todo el patrimonio de la familia. Y la dativa, que se otorgaba legalmente después de hacer una propuesta por los interesados. El pupilo era el menor que se encontraba bajo el régimen de la tutela. En Roma la mujer podía nacer libre o esclava. Sin embargo, aun y cuando fuera libre, no podía votar ni ocupar cargos políticos. Esta obtenía la mayoría de edad a los 12 años, y en caso de que el padre falleciera, tenía el mismo derecho que el varón a obtener la propiedad. El paterfamilia tenía el derecho y el deber de encontrar un marido para su hija. Sin embargo, la mujer mantenía su propio nombre familiar de por vida, ya que no adoptaba el de su marido. Una mujer emancipada se convertía legalmente en sui iuris, es decir, que que podía poseer la propiedad y disponer de ellas. Sin embargo, la mujer requería de un tutor, que en este caso tenía que ser o su esposo o el paterfamilias. Tenía que ser un varón. Un tema importante es la impartición de justicia en Roma. Esta era considerada como el conjunto de normas por el que se rige la comunidad, y su objeto principal era dar solución a las problemáticas jurídicas desde el punto de vista del deber ser. Ulpiano decía que la justicia era dar a cada quien lo que le corresponde. La justicia fue dividida en general, que se encarga de proteger el interés común, y en la particular, que se subdivide en conmutativa, que vigila el derecho a cada persona privada, y la distributiva, que se encarga de vigilar que los bienes y el trabajo se repartan entre los miembros de la sociedad.
Como nota podemos decir que la jurisdicción es la declaración de la norma aplicable. El procedimiento legal se dividió en dos etapas, una ante los magistrados y otra ante el Tribunal de Ciudadanos. El patrimonio era considerado como el conjunto de bienes de una persona viva, por lo que es importante destacar: cosa es todo aquello que puede ser objeto de derecho. Los bienes son objeto susceptible de un derecho patrimonial y pueden ser contemplados dentro o fuera del comercio. Los derechos reales son derechos oponibles a terceros que facultan a su titular para que saque provecho de una cosa. Los derechos personales son la relación de persona a persona, en donde una exige a la otra el cumplimiento de una prestación. Para entender de una forma más clara tales derechos, me permití hacer un cuadro comparativo entre ambos. Los derechos reales se pueden exigir a todas las personas, mientras que los personales solamente se exigen frente a la persona con quien se tiene la relación jurídica. Los derechos reales regulan la conducta respecto de un bien o cosa, mientras que los personales regulan la conducta entre las partes de una relación jurídica. En los derechos reales, el titular ejerce directamente un derecho sobre el bien, mientras que en los personales consiste en dar, hacer, no hacer en favor de otra. Ya para terminar, puedo hacer un comentario que lo que más me llamó la atención de lo que vimos en clase del temario y que traté de desarrollar en este pequeño resumen fue el hecho de cómo se comportaba en Roma la gente, o cómo era el derecho en Roma. El simple hecho de que las mujeres en ese tiempo se trataban como una cosa, que había esclavos. Me llama la atención el hecho de que el paterfamilia era el único que podía decidir entre el patrimonio. Él podía prácticamente decidir entre toda la familia, podía designar tareas o quitar o hacer cosas. Era el único que podía ocupar un puesto político. Desde ahí es una gran diferencia al derecho actual. Pero pues lo que a mí me llamó más la atención es todo ese comportamiento que tenían hacia las mujeres o hacia las demás personas en esas épocas. Es interesante darme cuenta cómo el derecho ha evolucionado y que incluso en la actualidad se siguen utilizando muchos términos de los que en ese tiempo se utilizaban. Me atrevo a decir que el derecho actual, la base es el derecho romano, hasta donde ahorita hemos visto. Es muy parecido y yo creo que es todo.